Bienvenidos todos nuevamente a nuestra transmisión. ¿Cómo han estado todos ustedes? Espero que estén bien y que estén bendecidos por nuestro Dios. Los saludamos desde la Iglesia Comunidad de Cristo y un servidor, Carlos Pérez, desde aquí, Sioux Center, Iowa. Esta canción está llamada ¿Por qué? Para siempre. Cantamos. Porque para siempre Dios, tu misericordia es. Porque para siempre Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien. Porque para siempre Dios. Para siempre Dios, tu misericordia es más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre Dios, tu misericordia es. Amén. Creo que todos nosotros hemos vivido momentos en nuestras vidas cuando se nos avecina una crisis o estamos frente a un verdadero y serio peligro, quizá alguien que nos está amenazando y quiere hacernos daño. Por lo general, ante esa situación, nos preocupamos, nos angustiamos, nos ponemos muy nerviosos y asustados, al punto de caer en un estado de ansiedad y pánico. Es entonces cuando llega un momento en el que realmente no sabemos qué hacer ante lo que nos viene encima. ¿Qué debemos hacer cuando no sabemos qué hacer? ¿Qué podemos hacer cuando no tenemos ni la fuerza ni el poder para enfrentar una realidad muy peligrosa y amenazadora? Les invito a que juntos reflexionemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 al 31. Allí encontraremos la respuesta a nuestra pregunta: ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? Leo por el momento solo un versículo, el versículo 12 del capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, debido a que es el verso o el versículo específico en el que encontraremos la respuesta a qué debemos hacer cuando no sabemos qué hacer. Nuestro Dios, ellos merecen tu juicio. Nosotros no podemos enfrentar ese gran ejército que viene contra nosotros. Estamos sin fuerzas y no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. El rey Josafat vivió un momento muy difícil cuando estuvo amenazado por un ejército muy grande compuesto por 3 enemigos: los hijos de Moab, los hijos de Amón y con ellos algunos de los meunitas
o del monte de Seir. Esos tres ejércitos se unieron para juntos hacerle guerra al rey Josafat y a su pueblo. Eran en número muchísimos, eran muchos más que el rey Josafat y su gente. Humanamente hablando, Josafat sería derrotado y todos morirían a mano de sus invasores. En el versículo 2 del capítulo 20 dice que cuando le avisaron al rey Josafat que venía un ejército muy grande y numeroso contra él, su primera reacción fue sentir miedo. Eso dice el versículo 3. Y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar a Dios y proclamó ayuno en todo Judá. Es decir, notamos que la primera reacción del rey Josafat fue sentir miedo al oír el aviso de la amenaza. Ya hemos dicho que el miedo es una de las emociones básicas del ser humano y que es natural reaccionar con miedo ante un peligro, un riesgo o una amenaza. En la Biblia leemos que hubo personajes bíblicos que sintieron miedo. David dijo en el Salmo 56, versículo 3, en el día en que temo, yo en ti confío. Luego, en el Salmo 34, versículo 4, David también dijo, busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Es natural entonces sentir miedo. Lo que no es correcto o no es normal es dejar que el miedo nos domine, se apodere de nosotros. Cuando David tuvo miedo, él buscó a Dios y confió en Dios y fue librado del temor. Encontramos que la segunda reacción, según el versículo 3 del capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, dice que Josafat se dispuso a buscar a Dios. Luego, la tercera reacción del rey Josafat fue proclamar ayuno en todo Judá. Le ordenó a todo el pueblo que se humillara delante de Dios, dejando de preparar comida para luego comer. Él proclamó un ayuno. De manera que así dedicaran ese tiempo que iban a usar para preparar comida y luego para comer, que usaran ese tiempo más bien para buscar a Dios y pedir su ayuda. El abstenerse de comer les recordaría su debilidad y su necesidad de depender y de confiar en Dios. El ayuno puede ser útil cuando lo dedicamos para hablar con Dios y buscar su dirección, su ayuda y su voluntad. Leo en los versículos 4 y 5 del capítulo 20 y dice, y se reunió Judá para buscar ayuda del Señor, aunque de todas las ciudades de Judá también vinieron para buscar al Señor. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, en el templo, delante del atrio nuevo. Vemos que la cuarta reacción del rey Josafat, después de recibir el aviso de la gran amenaza de aquel ejército invasor, fue orar. Orar, es decir, hablar con Dios, hablarle a Dios. Alguien sabiamente dijo que cuando el hombre obra, el hombre obra. Pero cuando el hombre ora, Dios obra.
En los versículos 6 al 12 encontramos escrita esta oración especial que hizo Josafat a Dios. Oh Señor, Dios de nuestros padres, tú eres Dios en los cielos, y tú gobiernas sobre todos los reinos de las naciones. En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. Y tú fuiste nuestro Dios, que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham. Y han habitado en ella, y allí te han edificado un santuario a tu nombre, diciendo: si viene alguna enfermedad o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y tú oirás y nos salvarás. Me detengo brevemente en este versículo 9, porque allí dice algo que nos es pertinente a todos nosotros en este momento, en este día, en este tiempo que está viviendo una situación terrible el mundo entero, las naciones del mundo entero. Algunos países más afectados que otros, pero en general esta pandemia ha estado azotando y afectando al mundo entero. El versículo, repito, dice: si viene alguna enfermedad o hambre. Si viene alguna enfermedad. Cuando llegue una enfermedad, cuando se presente una pestilencia, una enfermedad, ¿qué dice Josafat que iban a hacer? Nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Cuando venga alguna enfermedad. Qué curioso que en el mundo estamos viviendo esta terrible enfermedad causada por este coronavirus 19. Aquí la palabra de Dios, hace muchísimos años atrás, nos dice algo que hizo este rey cuando oró: Señor, cuando venga alguna enfermedad, nosotros a ti oraremos. En esa angustia que viviremos, vamos a orar a ti y tú nos vas a oír. Lo dice con esa determinación, con esa fe, con esa confianza. Tú nos oirás y nos salvarás. Vale la pena pensar entonces, en este momento que estamos viviendo en el mundo, esta enfermedad, debemos orar, clamar a Dios. Y estamos en angustia, el mundo está en angustia. ¿Y qué va a pasar cuando hablemos a Dios? Él oirá y Él salvará. Continúo con el versículo 10 del capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, y dice: y ahora aquí los hijos de Amón y de Moab y del monte Seir, a quienes no permitiste que Israel invadiera cuando salió de la tierra de Egipto, por lo cual se apartaron de ellos y no los destruyeron. Mira cómo nos pagan, viniendo a echarnos de su posesión, la que tú nos has dado por heredad. Este versículo 11 nos hace recordar que alguien dijo: pagar bien por bien es humano, pagar mal por bien es diabólico, y pagar bien por mal es divino. La oración de Josafat termina en el versículo 12 y dice así: nuestro Dios, ellos merecen tu juicio por portarse tan mal contra nosotros. Nosotros no los invadimos a ellos, pero ahora ellos vienen a invadirnos a nosotros. Señor, nosotros no podemos enfrentar ese gran ejército
que viene contra nosotros. Estamos sin fuerzas y no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Según el versículo 13, dice, y todo Judá estaba de pie delante del Señor con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Parece que Josafat no tenía un ejército preparado para enfrentar a los invasores. Solo contaba con el pueblo constituido por gente vulnerable, mujeres y niños. Es por eso que Josafat, en su oración a Dios, le dice, Señor, estos invasores malvados y crueles merecen que tú los juzgues, merecen tu juicio. Josafat se da cuenta que, en verdad, si estos ejércitos batallaban contra él y su pueblo, iban a ser derrotados. Humanamente estaban perdidos. Por eso, Josafat le dice a Dios, nosotros no podemos enfrentar ese gran ejército que viene contra nosotros. Estamos sin fuerzas. En 1 de Samuel 2:9 dice, nadie es tan fuerte como para vencer por sus propias fuerzas. Cuando nosotros no podemos hacer nada, Dios sí lo puede hacer todo. Él es todopoderoso y todas las cosas le son posibles. Nada le es imposible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios le es posible. No presumimos, pues, de estar capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta, porque nuestra capacidad proviene de Dios. Cuando reconocemos nuestras debilidades e incapacidades, Dios nos fortalece con su fuerza y su poder. También Josafat le dice a Dios, no sabemos qué hacer. Josafat, de esa manera, estaba humillándose delante de Dios, reconociendo que el único que lo sabe todo es Dios. Se cuenta que una pitonisa de Delfos le preguntó al gran filósofo y pensador Sócrates, ¿quién es el hombre más sabio de Grecia? A lo que aquel gran pensador filósofo Sócrates respondió, solo sé que no sé nada. En la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 2, dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Josafat estaba siendo sincero al reconocer que no sabía qué hacer ante la inminente invasión de 3 ejércitos enemigos. Podemos notar que la oración de Josafat tuvo unos elementos muy importantes para considerar a la hora de nosotros orar a Dios. Primero, él buscó la ayuda de Dios, ya que Judá era el pueblo de Dios y él mismo, el mismo rey Josafat, pertenecía al pueblo de Dios. Josafat reconoció la soberanía de Dios en aquella situación. Josafat alabó a Dios y se llenó de esperanza con las promesas de Dios. Profesó una completa dependencia de Dios y no de él mismo. Después de Josafat reconocer que él no podía hacer nada ante aquella amenaza de invasión, porque no tenía poder, no tenía fuerzas, y además de reconocer que no sabía qué hacer, dice, pero a ti volvemos nuestros ojos.
David en el Salmo 121 dijo: alzaré mis ojos a los montes o a las montañas. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, Dios, que hizo los cielos y la tierra. El Salmo 123:1 dice: a ti, Señor, levanto mis ojos, tú reinas en los cielos. Es decir, Josafat entregó la situación a Dios. Él reconoció que solo Dios podía salvarlos. Hay un himno cuyo título es Fija tus ojos en Cristo. Parte de la letra de ese himno dice: oh alma cansada y turbada, sin luz en las sendas andas. El Salvador o al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. ¿Qué debemos entonces hacer cuando no sabemos qué hacer? Pues levantar nuestra mirada, poner nuestros ojos en Cristo. Él es quien sí sabe qué hacer. Él tiene todo el poder para salvarnos, para darnos libertad, para derrotar a nuestros enemigos. Si buscamos a Dios y ponemos nuestra fe y confianza en Él y le pedimos su ayuda cuando enfrentemos cualquier situación difícil, cualquier problema que parece que no tiene fin, ni solución, ni salida, Dios peleará en lugar tuyo, en lugar de nosotros. Es una batalla contra nuestro adversario. Dios se levantará y peleará tu batalla, nuestra batalla contra nuestro adversario. Por cierto, Dios siempre gana. Todas sus batallas las gana. Él nunca pierde. Nadie es más poderoso que Dios. Nadie lo puede enfrentar ni vencer. Nadie le controla. Todo tiene su fin, pero Dios es eterno. Sí, Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Vamos a hablar un momento con Dios. Señor, ayúdanos en este momento, cuando algunos de nosotros, si no todos, estamos atravesando una difícil prueba, una difícil situación, una angustia, una ansiedad, un estrés, una escasez, una limitación, alguna enfermedad. Tú sabes, Señor, que pueda estar viviendo alguno de los que están viendo esta transmisión. Te pido, Padre, que tengas misericordia, que tengas compasión y que puedas ayudar, puedas bendecir, puedas dar la salida y la solución a ese problema, a esa situación, a esa tribulación, a esa dificultad que está atravesando alguno de los que pueden estar viendo esta transmisión. Que de una manera especial tú les bendigas, tú les guardes y tú le des, así como la prueba ya permitida, tú le puedas dar la solución y la salida. Que puedas ayudarnos a que en este momento difícil en el mundo entero podamos volvernos a ti de corazón, que podamos buscarte, que podamos confiar en ti, que podamos depender de ti. Ayúdanos, Señor, sálvanos, ayúdanos en este momento, te necesitamos. Te pedimos estas cosas, Padre Santo, Padre nuestro,
en el glorioso y precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Puedes decirle a tus amigos que la puedan ver cuando tengan la oportunidad. Y cordialmente te invitamos para nuestra próxima transmisión, Dios mediante. Y que Dios les bendiga y les guarde. Amén.